Vamos a empezar entonces con el tema de análisis dimensional. ¿Ya? Análisis dimensional. Entonces, en primer lugar, tenemos que ver qué es el análisis dimensional, ¿no? ¿Y para qué sirve? El análisis dimensional sirve para expresar. Esta palabra expresar indica relacionar. Vamos a relacionar quiénes, las magnitudes derivadas en términos de las fundamentales. Ya en la anterior clase se ha visto cuáles eran las magnitudes fundamentales, eran 7. Entonces, en función de esas 7 fundamentales vamos a hallar las magnitudes derivadas. Eso es una de las finalidades del análisis dimensional. Otro, sirve para comprobar la veracidad o falsedad de las fórmulas físicas, haciendo el uso del principio de homogeneidad. O sea que con este tema yo puedo comprobar, yo puedo verificar si es verdadero o es falso una fórmula física. No solo para eso me sirve, también me sirve para deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales. Pero esas nuevas fórmulas se llaman fórmulas empíricas. Una vez que esta fórmula empírica tú lo compruebes en distintos lugares, ya va a dejar de ser fórmula empírica para convertirse en una ley. Una vez que se convierta en ley, ya pues eso es algo que ya se aplica, ¿no? Bueno, para estudiar al tema de análisis dimensional necesitamos un concepto que se llama ecuación dimensional. Una ecuación dimensional se escribe con un corchete, acá como ves. Esto que está acá se lee ecuación dimensional. ¿Y qué cosa es una ecuación dimensional, profesor? Es una igualdad matemática. Igualdad matemática que expresa la relación entre la magnitud derivada que se toma como las fundamentales. Eso es una ecuación dimensional. O sea que en otras palabras, cuando tú aplicas ecuación dimensional, en dicha ecuación solo va a aparecer las magnitudes fundamentales. Por ejemplo, acá ves. Cuando yo quiero hallar ecuación dimensional de X, solamente puede aparecer longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. No puede aparecer otras letras. Si aparece otras letras, esos son números. Entonces, cuando tú aplicas ecuación dimensional, recuérdate que nada más tiene que estar en función a las magnitudes fundamentales. Muy bien. Vamos entonces con la primera. Vamos a dar la ecuación dimensional. Esto ya te hemos dado. Ahora vamos a trabajar sus ecuaciones dimensionales de las magnitudes fundamentales. Ahí está. En magnitudes fundamentales hemos hecho esto. Estas son las magnitudes fundamentales, los 7. De estas magnitudes fundamentales, ¿qué vamos a hacer? Su ecuación dimensional ahora te voy a dar. Tú ya sabías de esto. De la longitud, por ejemplo, su unidad era metro, símbolo M. Y eso ya te la sabes. Ahora, ¿qué más vas a aprender de la longitud? Su ecuación dimensional es una L mayúscula. De la masa también ya te la sabes. ¿Qué pasa con Julia? ¿Tu mamá está? De la ecuación dimensional, ¿no? Ya. De la masa también te la sabes. De la masa es kilogramo, su símbolo es kg, su unidad. Pero ahora algo más, su ecuación dimensional es M. Tiempo, su ecuación dimensional es T. De la intensidad de corriente eléctrica, su ecuación dimensional es una I. De la temperatura, su ecuación dimensional es la letra griega teta. Intensidad luminosa, su ecuación dimensional es J. Y de la de cantidad de sustancias, su ecuación dimensional es una M. Esto tenemos que aprender ahora. Ya esto. Recuérdate esto. Las ecuaciones dimensionales de las magnitudes físicas fundamentales. Bueno, vamos a hablar de estos 3 ahorita. De la longitud, masa, tiempo y temperatura. Son las que más hay. Bueno, a ver, empezamos entonces. Con la longitud, ¿no?
La longitud, todo lo que puedas ver de la longitud. La longitud es una magnitud cuya medida nos permite conocer la dimensión de un cuerpo, como el largo, ancho y alto. Eso es la longitud. Nos permite conocer la dimensión de un cuerpo. La unidad o el instrumento para medir la longitud es el metro, ¿no? El metro, la wincha, ¿qué más utilizan? Una regla, ¿no? Muy bien. Vamos un poquito de historia. Esto es un poco de historia, de acá viene. ¿Sabías que las primeras unidades de la longitud se obtuvieron tomando en referencia a las partes de un rey? O sea, de la longitud. Antes existían otras maneras de existir de medida de longitud, que eran las yardas, las pulgadas, los pies y todo eso. Esas medidas que antiguamente existían, dice, lo han tomado de las partes de un rey. Así, ¿ves? Ha salido todo de las partes de un rey. Por ejemplo, para medir la pulgada, han utilizado la pulgada del rey. ¿Ves? De ahí ha salido la pulgada. El pie de su pie del rey. Una palmo, esto es una medida de longitud. La medida del palmo ha salido del rey. La medida de la mano ha salido del rey. La medida del codo ha salido, pues, ¿no? De un rey lo han tomado todas esas medidas. Está un poquito de historia. Pues todo esto corresponde a longitud, ¿eh? Pulgada es longitud, pie es longitud, palmo es longitud, mano es longitud, codo es longitud. Antiguamente así existía. Así eran las formas de medir. Pero era un caos, porque cada lugar medían como quieran y era un caos cuando queríamos hacer este intercambio. ¿Ves? En la edad antigua se empleaba mucho estas unidades de longitud. Por ejemplo, ahí está, en la Biblia tenemos, en el libro de Génesis, cuando Dios le dice, pues, ¿no? A Noé para que construya esta, ¿no? ¿De qué dimensiones le dice para que construya? Mira, esta arca de 300 codos de largo, 50 codos de ancho, ¿ves? ¿Qué más? 30 codos de alto. Mira, ¿ves? Eso está en la Biblia. Entonces la cultura egipcia utilizaba esa medida, codos. Un poquito más de historia acá, a ver, vamos a ver. Ahí está. También esto encontramos en la Biblia, en el primer libro de Samuel, donde nos explica y nos dice que el imbatible Goliat tenía una altura de 6 codos y un palmo. O sea, actualmente no decimos ahí, a ver, ¿cuánto mides? 30 centímetros, 1,5 metros, 150 centímetros, así, pues, ¿no? Pero antiguamente esta era la forma de medir, ¿ves? Entonces, así, cada cultura medía diferente, ¿no? Cada cultura medía diferente. Pero, mira, como dice acá, ¿cuál crees que fue el inconveniente con esta forma de medición? Es que cada uno creía que su medida era el mejor. Por ejemplo, este rey, no, acá se miden codos, no. Él decía, acá se miden yardas y esto es mejor. Entonces, como todo eso era una confusión, nace pues el sistema internacional. A ver, señores, vamos a crear un nuevo sistema. Se va a llamar sistema internacional. Así que nada que codo, nada que yarda. De ahora en adelante, metros. Ya, tú utilizas metros, tú utilizas metros. Y así nació el sistema internacional. Para facilitar, para mejorar, ¿no? El conocimiento, hacerlo uno solo. Muy bien. Entonces, aquí están las unidades y las equivalencias. Por eso es de según el sistema internacional, la unidad patrón, ¿ves? Por eso nace la unidad patrón para medir la longitud, ahora es el metro. ¿Ves? Esto es en el sistema. Existen, sigue, ¿eh? No es que no valen los demás, sigue existiendo. Pero en el sistema internacional es el metro. Por eso dice acá, sin embargo, existen una serie de unidades que presentan un uso específico. Hay algunos países, pues, ¿no? Que siguen utilizando las otras. Ya está. Esto es lo que vamos a ver, ¿ves? ¿Cómo reconozco, profesor, esto que están acá, estas equivalencias? Recuérdate, para que tú sepas que la magnitud sea L,
es cuando tú utilizas una regla, una wincha o un metro. Todo lo que se utiliza regla, wincha o metro corresponde a la longitud. Vamos con ejemplo. La distancia, por ejemplo, la distancia, para medir la distancia cuando tú te vas, por ejemplo, de Pampas a Huancayo, obviamente es longitud. Se utilizará el metro. Otro, el recorrido. De tu casa al colegio vas y has hecho un recorrido. ¿Quieres saber cuánto has recorrido? ¿Con qué lo vas a medir? No creo que con una balanza, no creo que con un reloj, pues con un metro, con una wincha vas a medir. Entonces, es longitud, es el recorrido. ¿Quieres medir el largo de tu mesa? ¿Cómo vas a medir el largo de tu mesa? ¿Con una balanza? ¿Con un reloj? ¿Con un termómetro? ¿Con qué mides el largo de tu mesa? Claro que sí, con un metro. Entonces, por lo tanto, cuando utilizas el metro, la wincha o la cinta métrica, es longitud. El ancho, de igual manera, pues si yo quiero medir el ancho de mi libro, ¿qué utilizo? Una regla, un metro, entonces longitud. La trayectoria, ¿qué cosa es trayectoria? Es por donde tú has caminado. Te vas de tu casa al mercado y quieres saber cuánto mide lo que has caminado. Eso es trayectoria. Entonces, ¿con qué vas a medir ese camino? Claro que sí, con una cinta métrica, con un metro. Entonces, longitud, su ecuación dimensional de entonces de la trayectoria es L. De la altura. A ver, ¿quieres medir la altura de tu casa? ¿Con qué vas a medir? Claro que sí, con el metro, ¿no? Con la cinta métrica. Por eso, la ecuación dimensional de la altura es longitud. De la profundidad, ¿quieres medir la profundidad de tu pozo? Vas a medir pues con una cinta métrica, con una wincha, con el metro. Por lo tanto, de la profundidad también es longitud. Diagonal. ¿Qué es eso, profesor? Por geometría, todo cuadrilátero, este de acá se llama diagonal. Ahí está. Esta es la diagonal. Entonces, si yo quiero medir esta diagonal, obviamente se utiliza una regla, una wincha, un metro. Entonces, longitud. Quiero medir el radio. Ajá, pero acá debe ser radio de una circunferencia, así completo debía ser, ¿no? Radio de una circunferencia debía ser completito. Bueno, ya. Imaginemos, se está refiriendo a esto, al radio de una circunferencia. Ahí está. Esto, si yo quiero medir el radio, ¿cuánto mide este radio de la circunferencia? ¿Con qué lo mido? Obviamente con una regla, una wincha, una cinta métrica, por lo tanto es longitud. No te olvides. Eso, ¿ves? Todo lo que se utiliza, el metro es longitud. Acá tienes cantidad de ejemplos. ¿Ah? Perímetro, ¿qué es perímetro? Entonces, cuando en geometría te piden el perímetro de un triángulo, te está pidiendo la suma de sus tres lados. Entonces, por lo cual vas a tener que medir cuánto mide esto. ¿Y con qué vas a medir todo el alrededor? A ver. Obviamente con una longitud, con una cinta métrica, entonces por lo tanto, por eso el perímetro es también longitud. Muy bien. Entonces, si te das cuenta de la longitud, hay bastante. Ahí está, el pie. Ya de antes hemos visto, esos nacen todavía de las partes del, ¿no? De un rey, el pie. Entonces, el pie, longitud. La pulgada, longitud. Yarda, longitud. Y acá estaría el mano, codo, también está, ¿sí o no? Año luz, longitud. Acá podríamos aumentar el codo, la mano, también son longitudes, y así hay más. Bueno, esperando que esté claro esto, vamos con la segunda. El angostrón también es longitud. Vamos con otro que es masa. La masa es una magnitud física fundamental, ¿no? Que nos indica la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Según el sistema internacional, su unidad de la masa es kilogramo. Entonces, ¿cómo te das cuenta que es masa?
cuando se utiliza una balanza, ¿ya? Cuando tú quieres medir utilizando una balanza, todo ellos le corresponde más. ¿Está bien? Todo ellos. Ahí está entonces, ahí está para que te recuerdes. Las balancitas entonces me va a dar la idea de masa. ¿Ya? En el sistema internacional, la unidad patrón para medir la masa es el kilogramo. Sin embargo, existen una serie de unidades que se presentan en su uso específico. Existen otros. A ver, ¿cuál será? Por ejemplo, la onza. La onza, a ver, no sé, todavía eso existe. ¿Eh? Los que venden coquita, por ejemplo, te venden con un platito. Y eso son onzas. Entonces, eso es masa. Libra. Esto, por ejemplo, en el sistema inglés todavía siguen manejando. Los boxeadores cuando pelean, a ver, los de peso pluma, 15 libras, ahí ya ve, eso es más. Entonces, en el sistema inglés siguen utilizando algunos en libra, entonces, más. Gramo, eso es más. Tonelada, eso es más. Poquitos hay de la masa, ¿ve? Onza, libra, gramo, tonelada. Y todo lo que tenga gramos. Puede haber kilogramo, decigramo, centigramo, miligramo, hectogramo, todo lo que tenga gramos, obviamente. Bueno, vamos con otro. Tiempo. Esto también tiene bastante, pero esto sí está relacionado, esto sí lo conoces, ¿ya? Del tiempo sí lo conoces bastante, porque estás en tu día al momento. El tiempo también es una magnitud fundamental, es una magnitud que mide la duración o separación de un acontecimiento. En el sistema internacional la unidad del tiempo es segundos, ¿ah? No es horas, ¿ah? Es segundos la unidad. Igualito. En el sistema internacional la unidad patrón es del tiempo es el segundo, pero existen otros. Vamos a ver qué existen, por ejemplo. Minuto, obviamente, todo lo que se mide con el reloj. ¿Cómo me doy cuenta que es tiempo? Todo lo que se mide el reloj o el calendario, eso es tiempo. Minuto, tiempo, obviamente, eso, sin discutirlo. Hora es tiempo. Día es tiempo. Semana es tiempo. Mes es tiempo. Año es tiempo. Lustro es tiempo. Y no necesito saber, en matemáticas necesitas saber eso, que un lustro tiene 5 años. Acá solo saber qué es. Longitud, masa, tiempo, ¿qué es? Lustro es tiempo. Década. No necesitas saber qué es 10 años, pero es bueno que sepas. Acá lo que interesa es saber que década es tiempo. Siglo. Bueno, 100 años, pero no necesito solo saber qué es tiempo. Siglos. Milenio, tiempo. Semestre es tiempo, que semestre es 6 meses, ¿no? Tiempo. Bimestre es 2 meses, tiempo. Era, una era, un tiempo también, ¿no? Era primaria, cuaternaria, terciaria, ¿no? Las eras. Muy bien. Ahora, de la temperatura. De la temperatura es una magnitud física que se mide la agitación molecular. Según el Sistema Internacional de la Temperatura es Kelvin. Kelvin es la unidad en el Sistema Internacional de la Temperatura. Ahí está. Entonces, hemos visto bastante, ¿no? Entonces, este es el termómetro. Ahora este es el termómetro electrónico, pues, ¿no? Que automáticamente, entonces, el termómetro es difícil de visualizar la temperatura. Con esto sale rapidito ahí, pues, ¿no? Muy bien. Y eso tiene sus unidades. En el sistema internacional, para medir la temperatura, es el grados Kelvin. Y acá también existen otros, pero son poquitos, ¿ah? Lo que utilizamos en el Perú es esto, el Celsius. El grado Celsius, su ecuación es letra griega teta, Celsius, grado Celsius. Hay otro que es el Fahrenheit, también la temperatura se escribe con letra griega teta. Tenemos el Rankine, que es su ecuación dimensional. Es una letra griega teta. Centígrada, letra griega teta. Nada más es eso. Muy bien, creo que eso es todo.
Ahora vamos con las propiedades. Propiedades de las ecuaciones dimensionales. Las ecuaciones dimensionales, dice acá bien claro, escucha, de los números, de los ángulos, de las funciones trigonométricas, funciones logarítmicas, es la unidad. Ejemplo. Cuando yo lo pongo, mira, entre corchetes, esto se lee ecuación dimensional. Y ecuación dimensional de 25 grados va a ser 1. O sea, eso no te confundes. Yo no estoy diciendo que 25 grados valga 1. Cuidado que alguien me ponga esto. Estoy diciendo ecuación dimensional de 25 grados vale 1. Otro ejemplo. No estoy diciendo que 30 grados valga 1. Eso no estoy diciendo en ningún momento. Sino ecuación dimensional de 30 grados, eso sí vale. Por eso acá dice ecuación dimensional de todo ángulo es 1. Mira ahora acá. Acá tengo un número. El número es 2,7182. Yo no estoy diciendo que 2,7182 valga 1. Así no estoy diciendo. Sino estoy diciendo ecuación dimensional de 2,7182. Eso sí es 1. Porque acá dice ecuación dimensional de los números es 1. A ver, profesor, otro ejemplo, ecuación dimensional de 7, ¿ve? Cuando yo pongo ecuación dimensional de 7, ahí es 1. Pero si yo pongo 10, 10 vale 10. Pero si yo lo pongo ecuación dimensional al 10, eso sí vale 1. Ahí está la primera propiedad. Esperando que esté claro. Ahora acá. ¿Eso qué es? Es una función logarítmica. Eso es una función logarítmica. El logaritmo del 2021 no sé cuánto será, pues. Pero yo no estoy diciendo que el logaritmo de 2021 vale 1. Cuidado, ¿ah? Cuidado, estés en álgebra y te dice, a ver, el profesor te pregunta, logaritmo de 2021, ¿cuánto es? Alguien cuida que diga 1. Yo no estoy diciendo eso. Eso está mal. El logaritmo de 2021, ¿cuánto será? Lo que sí estoy afirmando es cuando yo lo aplico ecuación dimensional al logaritmo, ahora sí es 1. Otro ejemplo, yo puedo aplicar logaritmo, a ver, otro número, ¿qué número? Logaritmo de 2. ¿Cuánto será logaritmo de 2? Pero si aplico ecuación dimensional del logaritmo de 2, eso sí es 1. Espero que esté claro, ¿ya? Muy bien, eso es una función trigonométrica. Y acá nos dice la teoría, la ecuación dimensional de toda función trigonométrica es 1. Y tú observas, entonces, una vez más aclarando, yo en ningún momento estoy diciendo que seno de 30 es 1. Seno de 30 grados es un medio. Pero si yo lo aplico ecuación dimensional a la función trigonométrica, por propiedades es 1. Solo aplicando ecuación B. Aplicamos ecuación dimensional a la tangente de 70, va a ser 1. ¿Te das cuenta? Aplicamos ecuación dimensional a la secante de 55, eso va a ser 1, ¿ves? ¿Qué más? Acá hay, ¿ves? Más. Ecuación dimensional de pi es 1. Profesor, ¿por qué ecuación dimensional de pi es 1? Porque pi es un número. Y ahí la propiedad dice bien claro, ecuación dimensional de todo número. Y pi es un número, es 3,1415. Ecuación dimensional de pi es 1. ¿Por qué, profesor, ahora de e? Porque e también es un número, es el epsilon. 2,70 y tantos, ¿no? ¿Cuánto vale el valor de epsilon? A ver, ¿lo sabemos eso al menos? Es 2,718288, es un número irracional, ¿no? Ahí está. ¿Y esto por qué vale 1, profesor, ahora? Porque es un ángulo. Acá dice ecuación dimensional de todo ángulo. 1. Esperando que esté claro eso, vamos con una segunda propiedad.
Las ecuaciones dimensionales cumplen con las leyes del exponente. O sea, ¿qué cosa quiere decir esto? Toda tu teoría de álgebra del primer tema que estarás haciendo en álgebra va a cumplir. Por ejemplo, habrás hecho este tema. Bases iguales, exponentes se suman. Se cumple, ¿ves? Se cumple. Copias la base y se suman los exponentes. Todo lo que has hecho en álgebra se va a cumplir. En teoría de exponentes. ¿Qué más has hecho? División de bases iguales. Por ejemplo, has hecho L a la 7 entre L a la 2, digamos. Bases iguales, acá se restan. Has hecho todo eso en álgebra. Todo eso se cumple, dice. ¿Ves? Has hecho potencia de potencia, sí. Esto cuando está elevado a un número. ¿Qué se hace acá en álgebra? En álgebra se copia la base y se multiplica, ¿te recuerdas? Entonces, toda tu teoría de exponentes que has hecho en álgebra, año pasado, anteaño, y me supongo que ahora también estás repitiendo porque en álgebra ese es el primer tema. ¿Ya? Entonces, eso también se va a cumplir. ¿Qué más, profesor? Además, se cumple la multiplicación. Entonces, si yo tengo ecuación dimensional de A por B por C, eso va a ser ecuación dimensional de A por ecuación dimensional de B por ecuación dimensional de C. O sea, la multiplicación también se cumple. La división también se cumple. Si yo tengo ecuación dimensional de A entre B, se cumple. Ecuación dimensional entre ecuación dimensional de B. La potenciación obviamente que se cumple. Por algo se cumple la ley de Expo. Y entonces si se cumple la potenciación, también se va a cumplir la radicación, ¿no? Muy bien. Ya para terminar, principio de homogeneidad. ¿De qué se trata este principio, profesor? O sea, con este principio me dice que la suma y la resta no se cumplen. Cuando aplico ecuación dimensional, suma y resta no se cumplen. ¿Cómo se hace cuando yo tengo entonces suma y resta, profesor? Mira, acá este está. Yo tengo A más B por BC menos DE igual a F a la G. ¿Qué nos dice el principio de homogeneidad? Toda suma, pero ese siempre en cuando yo lo aplico ecuación dimensional, ¿ah? Yo no estoy diciendo que todo más se convierte en igual. Solamente cuando aplico ecuación dimensional. Si yo aplico ecuación dimensional, el más se vuelve igual. El menos se vuelve igual. De eso se trata este principio de homogeneidad. Toda adición, toda sustracción se convierte en igual, siempre en cuando yo aplico ecuación dimensional. Bueno, esperando que esté claro, eso sería entonces todo. ¿De qué se trata esto, profesor? Es algo fácil, jóvenes. Se les ha dado ya en la teoría, se les ha dado, pero igual te doy otro alcance. Recuérdate, todo lo que se utiliza, el metro, este instrumento metro le corresponde a él. Si tú utilizas la balanza, le corresponde M. Si tú utilizas tu reloj o tu calendario, le corresponde T. De eso nada más se trata. A ver, vamos a ver. Y si todavía no puedes analizar bien, te he dado una listaza. Esa lista puedes ahí utilizar también. Bueno, vamos a ver. La distancia. ¿Con cuál de ellos mido la distancia? ¿Con una balanza, con un reloj o con el metro? Con el metro, obviamente. Entonces, la ecuación dimensional de la distancia, profesor, simplemente es esto. La ecuación dimensional del recorrido. A ver, recorrido. Está también en tu resumen que te he dado, en tu teoría. Y si no analizas, recorrido, a ver, ¿cuál de ellos? ¿Con una balanza, con un reloj o con un metro? Claro que sí, con un metro. Entonces, es él. La altura, quiero medir la altura de la pizarra. ¿Con qué lo mido? Claro que con un metro. Entonces, desarrollas eso con tu álgebra
Bases iguales, copias una L y cuando no hay nada es 1. 1 más 1 más 1, 3. Se terminó. Eso sería todo. A ver, profesor, un segundo ejemplo. No está tan claro. Vamos con un segundo ejemplo. Bajo V porque eso me está pidiendo. El largo. ¿Cómo se mide el largo de tu casa? ¿Quieres hallar el largo de tu cuarto? ¿Lo vas a medir con un reloj? ¿Lo vas a medir con una balanza o con un metro? Obviamente con un metro. Entonces, el largo es L. El ancho también es L. La altura, L. Entonces, V sería, a ver, L por L por L, L altura. Y se terminó. Y se terminó entonces el ejercicio 2. Ejercicio 3. No sé si alguien quiere apoyarme a ver la 3. ¿Alguien se anima? 3. Bueno, voy a explicar entonces. Profesor, Y a ver, Jean-Pierre, dime, Jean-Pierre, dime, no me enciende tu audio. Ya, ecuación dimensional del radio, ¿qué sería? L, profesor, metros. La L, muy bien. Ecuación dimensional de la diagonal del cuadrado. Igual, profesor, L, L, muy bien. por metros. De la distancia. También L está por metros. Ya, L, muy bien. Trayectoria. Igual, Trayectoria. profesor. Sí, Ah, L. L. ¿A qué sale igual a P entonces? Se suman lo que está a la base y no, la base es igual y se suma lo de está arriba porque es 1 y 4. Claro, L a la 4. Ya está. A ver, la 4. No sé si alguien me ayuda. 4. Angie. Profesor, A ver, Luz. A ver, dime, Luz. Ya, profesor, la distancia sería L, porque se miden metros. ¿Ya? La Profundidad. profundidad también es